Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con el capítulo número 10 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver qué aprendemos en este capítulo, no sin antes ponernos en presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mano derecha, efecto de mi cámara frontal, se ve como mano izquierda. Y decimos: ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Listo, bueno, como siempre, no sin antes recordarles que en el primer comentario de este video vamos a dejar, para todos aquellos que quieran, los libros de Marga, las profecías que estamos dando en el canal Al final mi Inmaculado Corazón Triunfará, están en el primer comentario. El número del proveedor está allí, la página también está allí por si los quieres adquirir. Están también los productos. Recuerden que para lo próximo que viene en 2020 tuvimos algo a nivel mundial y lo tenemos actualmente. Va a venir otra cosa. Lo voy a dejar en el primer comentario donde sí lo puedo ahí explicar qué es. Y hay productos para combatir eso. Eso es algo que la Virgen María nos ha indicado para usarlo. Para cuando llegue eso, tú tengas ya los productos. Sobre todo te aconsejo los jabones y los champús, que son los que van a ayudar. Cremas, champús, jabones y aceites que te van a ayudar a combatir lo que viene. Y también digo, en el primer comentario está el número telefónico de Norma. Comunícate con ella por WhatsApp. Solo atiende por WhatsApp, no atiende llamadas, WhatsApp nada más. Y por último, Nuestra Señora de todos los pueblos, la imagen de Nuestra Señora de todos los pueblos, también el número del proveedor, te lo dejo en el primer comentario de este video. Bien, ahora sí, vamos a comenzar con la lectura y dice así. Primera de Corintios capítulo 10. Les recordaré, hermanos, lo que ocurrió a nuestros antepasados. Todos estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos recibieron ese bautismo de la nube y del mar, para que así fueran el pueblo de Moisés. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. El agua brotaba de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron en el desierto. Todo esto sucedió para ejemplo nuestro, pues debemos guardarnos de los malos deseos que ellos tuvieron. No se hagan servidores de ídolos, igual que algunos de ellos, como dice la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantaron para divertirse. No caigan en la prostitución como muchos de ellos hicieron, y en un solo día cayeron muertos 23,000. No tentemos al Señor como algunos de ellos lo tentaron y perecieron mordidos por las serpientes. Tampoco se quejen contra Dios como se quejaron muchos de ellos y fueron eliminados por el ángel exterminador. Todo lo que le sucedió tenía valor de ejemplo, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. Así pues, el que crea estar en pie, tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará la fuerza para superarla. Por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto a los ídolos. Les hablo como a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. Aquí me detengo un poquito porque hay que analizar este fragmento. Es decir, como tal, aquí San Pablo le está hablando a los corintios y a nosotros, porque escuchen cómo dice, de hecho aquí la Biblia menciona
San Pablo dice, porque vendrán fue escrito para instruir a los que vendrán, a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. ¿Y por qué? Porque actualmente, sobre todo nosotros, estamos en los últimos tiempos. Entonces vamos a tener muy en cuenta algo. Aquí San Pablo está hablando, primero hace un recordatorio del Antiguo Testamento. Como todos sabemos, los que hemos leído el Antiguo Testamento, cómo, digamos, el pueblo vagó durante 40 años en el desierto con Moisés buscando la tierra prometida. Ahora, el detalle es que ya aquí vimos, ¿no? Como dice San Pablo, dice, están de ejemplo el antiguo pueblo de Israel, tenemos de ejemplo todos los pasajes bíblicos desde Génesis, Caín y Abel, que mató a su hermano. Tenemos los ejemplos que aquí mencionan, no tentemos a nuestro Dios, no caigamos en la prostitución, no caigamos en las borracheras. En pocas palabras, San Pablo termina diciendo, por lo tanto, hermanos muy queridos, huyan del culto de los ídolos. ¿A qué se refiere San Pablo y por qué nos mencionaba lo anterior? Porque, por ejemplo, ídolos. Los ídolos que actualmente tenemos en nuestro tiempo son los pecados capitales: avaricia, lujuria, pereza espiritual, eh, ¿cómo se llama? Gula. Tenemos también lo que vendría siendo avaricia, egoísmo, soberbia. Bueno, la soberbia que entra dentro del egoísmo, ¿no? Como, digamos, algo ligado a. Entonces, todo este tipo de pecados capitales que tenemos actualmente, sí, ¿qué es lo que pasa? Esos son los ídolos en los que nosotros caemos. Recordemos que, por ejemplo, al padre Gobi se le revela que los 7 dones del Espíritu Santo, Satanás los quiso contraatacar con los pecados capitales. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta en qué pecado estamos. Si bien es cierto que aquí, por ejemplo, San Pablo se refiere a la prostitución, sí, pero ese pecado, ese ídolo es el de la lujuria, porque el de la lujuria entra el adulterio. Si tú, por ejemplo, estás casado formalmente bajo la iglesia, y en algún momento, seas hombre o mujer, caíste en el pecado de adulterio, es decir, te fuiste con otro, te fuiste con otra, ya casado por la iglesia, pues entonces tú estás en ese pecado y tienes que salir de él. ¿Por qué? Porque aquí lo está hablando San Pablo. Claro, no caigamos porque tenemos el ejemplo de los que cayeron anteriormente en la Biblia. Y también la Biblia dice qué pasó con ellos: murieron por desobedecer a Dios. Y aquí nosotros podremos decir, bueno, yo sigo vivo. Vamos a suponer un ejemplo, que tal vez tu esposo o tu esposa, o tal vez tú que estás viendo el video, en algún momento caíste en este pecado, ¿no? De, por ejemplo, la lujuria. Y dentro de ellos está el adulterio, que es casado, te fuiste con otra. Estás tal vez ahorita en el de fornicación, donde tienes novia o tienes novio, no has formalizado y tienes un encuentro íntimo con ellos, tienes relaciones. O que andas de novio, cambiando, ¿no? De un novio y luego otro novio, y con ellos ya has tenido encuentros íntimos. Eso es el pecado de lujuria, eso es tener un ídolo. ¿Por qué? Porque no has formalizado, no has hecho las cosas según los mandamientos de Dios, que es con una pareja. No está prohibido la relación íntima, pero siempre y cuando sea con ese hombre, con esa mujer que elegiste para el resto de tu vida y para formar una familia además. Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Dentro de ello, pues hemos hablado, ¿no? Ya en varios videos de lo que no nada más es eso, ¿no? También tenemos el pecado dentro de la lujuria, de, por ejemplo, lo que ven en televisión, ¿no? O en videos en internet, las páginas, digamos, bueno, ahorita no puedo pronunciarlo, ¿no? Pero ustedes saben, las de 3X. Todo eso también es un pecado de lujuria, es un ídolo. Estás teniendo un ídolo, ¿por qué? Porque no puedes salir. Tal vez, por ejemplo, vámonos a otro pecado capital, el de la avaricia, el del dinero, que tú trabajas 24, los 24/7, es decir, 7 días de la semana, 24 horas casi casi, ¿no? Es decir, nada más llegas a dormir y al siguiente día a trabajar, llegas a dormir y a trabajar. Y no puedes salir de ese círculo porque quieres una casa, porque quieres un carro, porque inclusive, bueno, vamos a aclarar algo: habrá algunas situaciones de familias donde, por el hecho de ser muchas, o por el hecho de los gobiernos que tenemos, que también es una cuenta que van a entregarle a Dios ellos. Pero ¿qué pasa? Muchas personas están atrapados en ese pecado, es su ídolo. ¿Cuál es su ídolo? El Dios de la avaricia, el Dios del dinero, porque ellos trabajan para tener algo material.
no trabajan para vivir una vida. Si bien es cierto que repetimos que el dinero nos hace falta tanto a ti como a mí para subsistir, para comer, pero no debemos engancharnos para, digamos, tener más, sobre todo en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Pero así no fueran los últimos tiempos, no puedes quedarte sobre eso. ¿Por qué? Porque si no, por eso viene la falta de atención a tus hijos. Por eso luego los hijos caen en la drogadicción, en las drogas, en el alcohol, en las borracheras e inclusive en la lujuria, ¿no? Porque se van con las prostitutas, se van a los bares, a los tables, digamos, a encontrar ese amor que tú como padre o madre no les estás dando por el trabajo, por el exceso. Repito, una cosa es que trabajemos para nuestras necesidades y otra cosa es que tú trabajes para tener otra cosa. Y generalmente a veces inclusive los papás, a mí me tocó en su momento, ¿no? Con mi papá que pensaba que por darme a mí, que no me faltara, digamos, zapatos, tenis, ropa, algún gustito por ahí culposo, ¿sí? Mi papá pensaba que con darme el dinero, pues él cumplía con su obligación de padre. Y si bien es cierto, es parte de, pero que yo como hijo, ¿qué necesité en algún momento? Papá, ¿por qué no salimos al parque? Papá, ¿por qué yo quiero salir contigo o que vengas, por ejemplo, en la escuela, ¿no? El día del padre, el día de que de repente había una celebración en la escuela y tu papá no iba. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me tocó en algunas partes. ¿Y por qué lo comparto? Porque yo sé que me ve gente, sobre todo adulta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú estás cayendo en ese tipo de avaricia, mi papá en el caso, a él también le gustaba mucho el trabajo porque se excusaba, ¿no? Y digo, yo he platicado con él, digo, no lo culpo, al final nadie nace siendo padre, ahorita que por ejemplo ya con mi conversión lo veo de otra manera, pero de alguna manera sí tratamos de corregir, inclusive a los padres, papá, ¿sabes qué? Ya no trabajes tanto por esto, esto y lo otro, ¿no? Y empiezas a explicarle y leerle la palabra de Dios como ahorita, instruyéndolos, inclusive a nuestros padres, si podemos. Y si no, tú como padre instruye a tus hijos y practica sobre todo esto, porque un hijo lo que requiere, repito, las familias ahorita están desunidas, los hijos se pelean con los padres por la falta de atención que no se les brindó de pequeños. Y eso es a lo que voy. Cuando tú te enganchas con este ídolo de la avaricia, vienen todos estos problemas. Después como padre o madre quieres solucionar cuando ya el hijo pues cayó en algún vicio. Entonces, no digo que no se pueda, pero te va a ser más difícil. No es lo mismo que de a poquito, un niño, repito, no requiere siempre de lo material, requiere más de la atención, del amor de un padre y de una madre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y así me puedo seguir con cada pecado capital, pero de hecho de eso ya hablamos en la Confesión General de Vida, que te voy a invitar a que la veas. Está en mi canal, Al final mi Inmaculado Corazón Triunfará. Hemos hablado de los 7 pecados capitales y cómo afecta cada uno de ellos en nuestras vidas, en tu vida como padre y madre y en la vida de tu familia como hijos. Qué daños fueron los que tuvieron y tú como hijo también qué daño recibiste, pero que sin eso, digo, tampoco vamos a juzgar, ¿no? A nuestros padres. Repito, ¿por qué? Porque ellos, digo, cuando tú te vas también, ¿no? A las heridas emocionales que ellos tuvieron de pequeños, te das cuenta por qué ellos son así, ¿no? Y ya no los juzgas, al contrario, los entiendes. Pero ya una vez que vamos conociendo de la palabra de Dios y nos vamos instruyendo, es como debemos de cambiar nuestra vida. Así es como debemos de cambiar para decir, bueno, mis papás hicieron eso por tal cosa, ok, pero yo no quiero seguir ese ejemplo, yo quiero vivir bajo los mandamientos de Dios. Y si el día de mañana yo llego a tener una familia y llego a ser padre de familia, pues entonces voy a procurar ser un padre de familia a imitación de quién, de San José, por ejemplo, ¿no? San José que fue parte de la Sagrada Familia de Nazaret. Ver, instruirte en la Biblia para decir como padre qué debo de hacer, cómo debo de tratar a mis hijos, cómo debo de tratar a la esposa, cómo debo de tratar inclusive tú como esposa al esposo, a tus hijas, a tus hijos, etcétera. Y pues bueno, prácticamente es lo que aquí San Pablo nos da a entender. Esos son los pecados capitales con los que hay que tener cuidado, repito. Ese tema ya lo tocamos y pues bueno, si quieres, repito, ver los demás pecados capitales, vete a ese canal y en el primer comentario te voy a dejar son 6 partes donde hablamos de la confesión de vida. Por cierto, para todos aquellos que no hayan hecho su confesión de vida, ya está en inglés. Si tienen familiares en los Estados Unidos o en Canadá, o en alguna parte de Europa donde se puedan confesar en inglés, la guía ya una personita a la cual le doy gracias y que Dios se lo pague, tradujo la guía en inglés y ya está lista para que se puedan confesar, que no hay excusa, simplemente la leen, van subrayando pecado por pecado y cuando llegan con el sacerdote van a imprimirla, son 65 páginas,
la imprimen y ya subrayada, digamos con ese examen, es un examen de conciencia que les va a ayudar a ver qué pecados ustedes han tenido durante su vida, desde su niñez hasta la edad que tengas actualmente. Y sobre eso pues ya nada más es llegar prácticamente con el padre y leerle la guía. Padre, me arrepiento de esto, esto y lo otro, lo que subrayaste. Bien, entonces te voy a dejar mi correo electrónico en el primer comentario para que me hagas llegar un correo y me digas si quieres la guía y cómo la quieres, si en español o en inglés. Bien, continuamos y dice, les hablo como a personas sensatas, juzguen ustedes mismos lo que voy a decir. La copa de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Así siendo muchos formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Fíjense en los israelitas, para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Con esto no quiero decir que la carne ofrecida al ídolo sea realmente consagrada o que el ídolo sea algo, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Y pues bueno, aquí también me detengo. ¿Por qué? Porque esta es una parte muy importante. Ahorita vamos a hablar de las tentaciones porque solamente se me olvidó mencionarles esto. También San Pablo menciona antes, dice que, dice, así pues el que cree estar en pie tenga cuidado de no caer. De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. Recuerden siempre esto, Dios nunca va a hacer que nosotros, aunque tengamos el pecado enfrente y lo estemos viendo, nunca son pruebas, son tentaciones que Satanás va a ponerte, pero que Dios, aquí dice San Pablo, nunca va a ser Dios que Satanás te tiente más de lo que tú puedas. Vemos, por ejemplo, también el caso de Job, ¿no? En este pasaje que estamos leyendo ahorita. Job fue tentado, pero Dios lo sostuvo. ¿Por qué? Porque sabía Dios que Job iba a aguantar lo que Satanás iba a hacer con él. Ojo, ¿eh? Entonces, ahorita vamos a leer un pequeño fragmento del diario de la Divina Misericordia para ver cómo también Sor Faustina fue tentada y cómo nos enseña Jesús a través de Sor Faustina Kowalska cómo vencer la tentación. Ahorita vamos a leer ese fragmento. Y pues bueno, aquí hablábamos nuevamente de la carne sacrificada a los ídolos, ¿no? Como vemos cómo San Pablo menciona esto por los judíos, ¿no? Recordemos que si bien es cierto que ningún alimento, escúchenme bien, ningún alimento es prohibido, ¿qué es lo que debes hacer cuando tú vayas a recibir un alimento? Vamos a suponer que tú convives con cristianos, con mormones, con evangélicos y que inclusive formen parte algunos de tu familia, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Aquí San Pablo no habla de compartir la mesa en esa, por ejemplo, si tú llegas a tener una reunión familiar, por ejemplo, este 31 de diciembre de 2022 que ya pasó, y se reunieron dentro de tu familia diferentes religiones o doctrinas, porque cada uno se separó de la Iglesia Católica porque quiso o por lo que haya sido, y el día 31 que digamos celebran un año nuevo y se reúnen en familia, pues que vienen a comer, digamos, la cena. ¿Qué es lo que pasa? San Pablo no está hablando de que no te sientes a comer con ellos. Ojo, ¿sí? San Pablo aquí está hablando que ese tipo de convivencias es buena. Inclusive anteriormente él lo hacía, ¿no? Jesucristo se sentó a convivir a comer con, digamos, con gente pecadora. Y los judíos ¿cómo se llama? Los judíos lo señalaban. ¿Por qué? Porque pensaban eso precisamente, ¿no? Que al comer y convivir con ellos, él se hacía un pagano al igual que ellos. Y la realidad es que no es así, precisamente nuestro Señor nos instruye en eso. Uno puede convivir aunque profese en otra religión, otra doctrina. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú en esa comida tal vez tienes la oportunidad de compartirles de Cristo, de compartirles qué es lo que hace la Iglesia Católica, de inclusive haber un debate, ¿no? Sin llegar a la agresión ni a los gritos o a los insultos. Simplemente compartir, ¿sabes qué? En la iglesia creemos en los santos por esto, o yo tengo mis imágenes por esto, etcétera.
Y junto con ello puedes convivir además, ¿no? Puedes convivir con ellos, tomarte una copa de vino, tomarte un refresco, un agua, comer pues lo que hayan, digamos, lo que en la cena pues se haya servido para todos. Y eso no es malo, ojo, no caigamos en eso. Se hace la bendición de los alimentos, ¿sí? Como corresponde. Recuerden que ustedes deben, todo alimento, bebida que ustedes vayan a consumir, deben de bendecirla de la siguiente manera. Vamos a dar un ejemplo rápido. Imagínate que esto es pues una comida, ¿no? ¿Qué es lo que vas a hacer? Aquí está tu agua, aquí está tu pan, lo que sea. Siempre es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer una oración, por ejemplo, que a mí me gusta para los niños, ¿no? Que es, bendice, Señor, estos alimentos que por tu bondad vamos a recibir. Bendice las manos que los prepararon. Da otro tanto a los que no tienen. Bendice estos alimentos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a, en forma de cruz, van a dar una bendición a los alimentos y con eso nos persinamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es importante darle la bendición a los alimentos en forma de cruz o la bebida? Porque cuando tú haces la bendición, caen 3 gotas de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante para que el alimento que vayas a comer no te vaya a hacer daño, ni la bebida que vayas a tomar. Entonces es muy importante que hagamos esto cuando consumamos alimentos. Ahora bien, vámonos al ejemplo que aquí San Pablo nos está mencionando, porque aquí dice, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios, y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Es decir, aquí está hablando San Pablo de la carne que se ofrece a los ídolos. Es decir, actualmente, a diferencia de esta cena que les mencioné, hay otras doctrinas donde realmente sí ofrecen un sacrificio a esos dioses. Por ejemplo, actualmente inclusive los judíos, ¿qué es lo que hacen? ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento ellos se sacrificaba un animal y precisamente se le ofrecía a Dios? Era una manera de reparar el pecado, ¿no? De expiar el pecado con la sangre del animal que se iba y se entregaba. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahorita ya no se puede hacer eso, no se puede ofrecer una comida a esos, digamos, dioses. Si tú ves que una persona, aunque sea de la doctrina que sea, esa, digamos, en esa escena está consagrando o está entregando esa comida y le está ofreciendo a su Dios, sea lo que sea, sea, por ejemplo, la muerte, sea otro tipo de Dios que tú vayas, digamos, a estar con él cuando estés con él en mesa. Entonces ahí San Pablo sí dice, ten cuidado, porque el estar conviviendo de esa manera no es sano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa carne está ofrecida ya al ídolo. Entonces es muy importante saber diferenciar estas dos situaciones. Cuando en una, digamos, cena, todos están reunidos y simplemente para convivir de manera familiar y compartir, eso lo puedes hacer aunque sean de otras doctrinas. Pero si tú estás viendo que ya, digamos, eso forma parte de un ritual y es un rito donde están los alimentos consagrándose a su Dios o a su falso Dios que ellos, en el que ellos creen, entonces ahí sí ya no puedes formar parte de. ¿Por qué? Porque tú debes de también darle ese respeto a Dios. Finalmente no estás, y lo debes de corregir, porque ahí sí puedes tú corregirlo y decirle, ¿sabes qué, hermano, hermana? Es tan mal lo que están haciendo, eso es idolatría, eso es paganismo, y explicarle, digo, en base a la Biblia y lo que el Espíritu Santo te puede inspirar en ese momento, que no es correcto lo que están haciendo. Sí puedes corregirlos con amor y mira, finalmente lo más probable es que no te crean, ¿no? Pero ¿qué haces? La corrección tú ya se la hiciste, después si ellos no creyeron, inclusive te llegan a correr, pues gloria a Dios, tú hiciste lo correcto y lo que harías a partir de ese momento es orar por ellos. ¿Para qué? Para que algún día alcancen su conversión. Bien, y terminamos con esta parte que dice, soluciones prácticas. Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo me hace bien. Que cada uno piense en sí, que cada uno piense no en sí, sino en los demás. Coman pues todo lo que se vende en el mercado sin plantarse problemas de conciencia, pues del Señor es la tierra y todo lo que contiene. Si alguien que no comparte la fe los invita, vayan si quieren y coman de todo lo que les sirvan sin plantearse problemas de conciencia, que es lo que aquí les mencionábamos. San Pablo aquí también dice, vayan y convivan con ellos, no hay problema. Pero aquí viene un pero. Pero si alguien les dice, esa carne sacrificada, esa es carne sacrificada a los ídolos,
no coman. Aquí San Pablo es lo que te está especificando. Si alguien te dice, sabes que esa carne o esa comida ya la ofrecimos a nuestro Dios o a nuestra diosa tal, entonces no comas de ese alimento. Dice, piensen en el que les advirtió y respeten su conciencia. He dicho su conciencia y no la tuya. ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones de Dios y le dé gracias si va a ser mal interpretado? Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para gloria de Dios. No den escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Y pues bueno, esto también quiero mencionar algo. Quiero que vayamos comprendiendo esta parte. Al final San Pablo nos menciona y nos dice algo muy interesante. ¿Será correcto que yo me beneficie de los dones y de las gracias si va a ser malinterpretado? ¿Será conveniente que yo haga uso de mi libertad para traerme los reproches de otra conciencia? Y San Pablo dice, hagan como yo, que no busco mi propio interés sino el de los demás, es decir, su salvación, y me esfuerzo por complacer a todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, aquí San Pablo termina sobre todo para las personas que, digamos, al final se van formando más en su fe. ¿Qué es lo que pasa? San Pablo dice, no reproches la conciencia aún con los dones que Dios te dio. Recordemos que en una carta, me parece que es a los romanos, donde San Pablo les menciona que si tu hermano es débil de conciencia, no lo juzgues. ¿Por qué? Porque al juzgarlo estás pecando contra Dios, contra Cristo. Y esto es muy importante mencionarlos. ¿Por qué? Por eso les mencionaba yo hace un momento, cuando tú veas que ese hermano está mal, que esa carne, digamos, ese alimento, bebida, fue ofrecido a sus ídolos, a sus falsos dioses, ¿qué es lo que dice San Pablo? San Pablo aquí en pocas palabras está mencionando, tú bendice el alimento, una vez bendito, aunque haya sido sacrificado, digamos, ofrecido, no sacrificado, ofrecido a sus dioses, tú al momento de darle la bendición, el alimento queda bendito. Recordemos que San José Benedicto Labre, también otro santo de la Iglesia Católica, también lo mismo, ¿no? Lo quisieron envenenar y él, al formar la cruz en el agua y dar la bendición de los alimentos, el agua, digamos, el vino que estaba envenenado se rompió la taza donde estaba el vino venenoso, digámoslo así, con el que querían matarlo. Entonces, primero, importante que cualquier alimento que tú bendigas, estés con quien estés, perdón, lo bendigas. Segundo, que si tú ya estás preparado y más formado, debes de saber que ningún alimento es impuro cuando ya está bendecido, sin importar lo que le hayan puesto. ¿Por qué? Porque tú tienes fe y en esa fe debes de saber que Dios va a cuidarte de todo eso. Y entonces, cuando te puede pasar lo que le pasó a San José, ¿no? San José Benedicto Labre, ¿qué pasó? Al momento de dar la bendición simplemente le dijo a las personas, ¿por qué quisieron hacerme esto? Porque él sabía que ese alimento, esa bebida estaba envenenada. Y es lo que te mencionaba, cuando tú en el momento estés con este tipo de personas, tú le debes de hacer una corrección fraterna, una corrección basada en el amor y en las Sagradas Escrituras, haciéndoles ver que lo que están haciendo está mal. Y repito, una vez que ya hiciste eso, simplemente déjalos con su conciencia. ¿Por qué? Porque ellos, en su poca preparación, en su falta de fe, tal vez ellos crecieron siendo ateos, tal vez ellos crecieron en un, digamos, matrimonio católico que después se separó y los niños se perdieron. Y cuando se perdieron, pues obviamente en su búsqueda hacia un Dios, se encontraron con un falso Dios, ¿no? Una persona que le habló que del Buda, o que le habló que de la mala llamada Santa Muerte, o que le habló de no sé, alguna otra religión, ¿no? Inclusive protestante. Todo ese tipo de personas es a las que debemos de ayudar sin juzgarles. ¿Por qué? Porque no sabemos su pasado, no sabemos qué vivieron para que ellos piensen que al hacer eso, pues van a tener bendiciones, o que simplemente al hacer eso, pues el mal no les va a atacar, etcétera. No sabemos cuál es la finalidad con la que ellos ofrezcan ese alimento a los ídolos. Pero tú debes de reprenderles, como San Pablo aquí menciona, con ese amor, ese cariño, no juzgándolo, porque hay muchas personas que piensan que porque saben de Biblia, porque son los cristianos de toda la vida,
empiezan a insultar a ese hermano, le empiezan a gritar, en lugar de hacerle una reprensión fraterna en el amor, le empiezan a gritar, lo empiezan a insultar y entonces es allí donde se viene, digamos, todo mal porque empieza a haber, inclusive puede haber hasta peleas, ¿no? Por ese tipo de situaciones. Cuando tú no sabes reprender, vienen las malas situaciones. Y repito, simplemente hazles la corrección fraterna, muéstrales por qué están mal y una vez que hiciste eso, ora por ellos, porque como dice San Pablo aquí, él trata de agradarle a todos en el aspecto, no para quedar bien. Ojo, San Pablo aquí no está diciendo, queda bien con todos, y si tienes que predicar un Cristo a medias, predica un Cristo a medias. No, predicas tú la verdad, pero predicando la verdad en el amor fraterno, ¿sí? Sin llegar a los insultos, sin llegar a los golpes, sin llegar al griterío. Simplemente tú compartes y si esa persona pues no te hizo daño, no te hizo caso, pues ora por él, que es al final lo que San Pablo aquí nos enseña. Y pues bueno, con eso termina y pues repito, ahorita vamos a ver esta última parte que a mí me gustó mucho. En el numeral 77, Sor Faustina Kowalska nos habla de cómo poder vencer las tentaciones. Si bien es cierto que aquí San Pablo habla precisamente de que nosotros podemos ser tentados siempre, por eso hay personas que están en la prostitución, que están en la borrachera, en el vicio, en no sé qué pecado tengas, tal vez en que no trabaja, ¿no? Pereza espiritual, o que tal vez está lleno de soberbia o de egoísmo esa persona, ¿no? Y siempre quiere todo para yo y yo, y tal vez todos mis logros son míos y yo soy el mejor y el más, digamos, soy el número uno de todo el mundo y todos los demás los veo hacia abajo y además para mí son unos tontos, son unos estúpidos, son unos idiotas que no valen nada, etcétera, ¿no? O sea, hay mucha gente que está perdida en un pecado capital grande y que si no sale de él o no se esfuerza por tratar de luchar, de decir, ¿sabes qué? Voy a luchar. ¿Qué es lo que tengo? Primero identificar cuál es lo que yo tengo, qué es en lo que soy débil, porque una vez que nosotros identifiquemos qué es en lo que somos débiles, vamos a poder saber cómo luchar contra ello. Para ello vamos a leer lo que dice Sor Faustina Kowalska acerca de las tentaciones. ¿Por qué te digo eso? Satanás, así como Dios nos conoce, Satanás también te conoce. Y Satanás sabe cuáles son tus debilidades, sabe dónde tentarte. Entonces es importante que sepamos identificar nosotros cuáles son nuestras debilidades para sobre ello ir puliéndonos día con día y saber cómo debemos hacer, es decir, a través de nuestras oraciones, a través de nuestros ayunos, pero identifica primero tu problema para que sepas, inclusive un sacerdote que te pueda orientar y decirte, oye, ¿sabes qué? Como tú tienes este problema, haz esto o hazlo de esta manera. Por ejemplo, a veces decimos, ayuna, sí, pero hay personas que tal vez se les haga muy difícil o que tengan algún problema y que entonces se les requiera de un, digamos, de un proceso, porque todo es un proceso de sanación y no es como que tú ayunes ahorita, digamos, 2 días y con eso ya sanaste, no. Los ayunos son constantes e inclusive, por ejemplo, poniendo un ejemplo rápido, los ayunos de 40 días de emisión rúa, ¿no? Que es a pan y agua. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no llevas a esa persona de a poquito, no lleva un seguimiento, la persona no puede aguantarlo. Entonces, hay que ver, sobre todo, repito, hay que ver con tu director espiritual, con un sacerdote mariano que te pueda orientar y que te diga, ¿sabes qué? O ¿sabes qué, padre? Tengo este problema, ¿qué hago? ¿No? Quiero ayuda, quiero luchar contra el pecado, contra esta tentación, pero no puedo. Y un sacerdote te puede orientar obviamente mejor. ¿Por qué? Sobre todo el que hace tu confesión de vida, porque él es el que sabe, digamos, le está sacando todo lo que tú tienes y el por qué tal vez estás metido en ese pecado capital, ¿no? Entonces, escuchemos lo que dice Sor Faustina. Dice, tinieblas y tentaciones. Numeral 77 del Diario de la Divina Misericordia en mi alma. Dice, mi mente estaba extrañamente oscurecida, ninguna verdad me parecía clara. Cuando me hablaban de Dios, mi corazón era como una roca. No lograba sacar del corazón ni un solo sentimiento de amor hacia Él. Cuando con un acto de voluntad trataba de permanecer junto a Dios, experimentaba grandes tormentos y me parecía que con ello causaba una ira mayor a Dios. No podía absolutamente meditar tal y como meditaría anteriormente. Sentía un gran vacío en mi alma y no conseguía llenarlo con nada. Empecé a sentirme, Empecé a sentir el hambre y el anhelo de Dios, pero veía toda mi impotencia. Trataba de leer despacio, frase por frase y meditar del mismo modo, pero fue en vano.
No comprendía nada de lo que leía. Delante de los ojos de mi alma estaba constantemente todo el abismo de mi miseria. Cuando iba a la capilla por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces, durante toda la Santa Misa, luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Escuchen mucho esto porque las personas que han caído en tentaciones, en este tipo de tentaciones o en tinieblas, ¿por qué? Porque somos probados, como Job. Aquí escucha, fíjate cómo Sor Faustina menciona esto. Cuando iba a la capilla por algunos ejercicios espirituales, siempre experimentaba aún más tormentos y tentaciones. A veces durante toda la Santa Misa luchaba con los pensamientos blasfemos que trataban de salir de mis labios. Sentía aversión por los santos sacramentos. Fíjense hasta dónde, me parecía que no sacaba ninguno de los beneficios que los santos sacramentos ofrecen. Me acercaba a ellos solamente por obediencia al confesor y esa ciega obediencia era para mí el único camino que debía seguir y mi tabla de salvación. Cuando el sacerdote me explicó que esas eran las pruebas enviadas por Dios y que con el estado en que te encuentras no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho, es una señal que Dios te ama intensamente y que confía en ti, porque te visita, porque te visita con esas pruebas. No obstante, esas palabras no me consolaron. Me parecía que no se referían en nada a mí. Una cosa me extrañaba. A veces cuando sufría enormemente en el momento de acercarme a la confesión, de repente todos esos terribles tormentos cesaban. Pero cuando me alejaba de la rejilla, todos esos tormentos volvían a golpearme con mayor furia. Entonces me postraba delante del Santísimo Sacramento y repetía esas palabras: aunque me mates, yo confiaré en ti. Me parecía que agonizaba en aquellos dolores. El pensamiento que más me atormentaba era que yo era rechazada por Dios. Luego venían otros pensamientos: ¿para, para qué empeñarme en las virtudes y en buenas obras? ¿Para qué mortificarme y anonadarme? ¿Para qué hacer votos? ¿Para qué rezar? ¿Para qué sacrificarme e inmolarme? ¿Para qué ofrecerme como víctima en cada paso? ¿Para qué, si ya soy rechazada por Dios? ¿Para qué estos esfuerzos? Y aquí solamente Dios sabe lo que ocurría en mi interior. Y fíjense cómo aquí, bueno, vemos cómo cuando Dios también te prueba, vimos el caso de Job en la Biblia que es muy claro y que Sor Faustina también habla de esto, que cuántas veces nosotros nos preguntamos precisamente eso cuando estamos tentados, ¿no? Y cuando parece que Dios no nos abandona y que parece que, digamos, tú estás luchando con el pecado, con todo y parece que no puedes, ¿no? Como dice aquí, ¿cuántas veces a ti no te ha pasado esto, ¿no? Que dices, ¿para qué rezo? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué ayuno? ¿Para qué hago oración? ¿Para qué voy al servicio a la iglesia? ¿Para qué esto, no? ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios si mira cómo me va en la vida? ¿Por qué Dios si mira cómo me va en la escuela? ¿Para qué Dios si mira cómo me va en el trabajo? ¿Para qué Dios si mira cómo estoy en la economía? ¿Por qué Dios si es bueno me va así en el trabajo con los compañeros? En cualquier situación de tu vida, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hijas, con la familia. ¿Cuántas veces tú no te preguntas eso? Y esto es importante porque fíjense lo que le dijo su sacerdote, su confesor a Sor Faustina. Dice, cuando el sacerdote me explicó que estas eran las pruebas enviadas por Dios, o sea, son pruebas enviadas por Dios, y que con el estado en que te encuentras no solo no ofendes a Dios, sino que le agradas mucho. Es decir, cuando tú tengas este tipo de tentaciones, de malos ratos, es una prueba que tienes con Dios y que a Dios le agrada ese sufrimiento que tú estás padeciendo por Él, porque ese es el camino de la cruz, ese es el camino que muchas veces en la iglesia no se enseña, porque si se enseña la gente se va, se aleja, pero no, uno debe de enseñar y de aprenderle para que la gente sepa que cuando está sufriendo este tipo de situaciones en cualquier aspecto de su vida, es una prueba enviada por Dios. Y escuchen lo que dice, que esas pruebas le agradas así a Dios cuando tú estás en esas pruebas. Es una señal que Dios te ama inmensamente y que confía en ti porque te visita con estas pruebas. O sea, Dios nunca te abandona.
Dios, aunque estés mal en cualquier situación de tu vida, tómala como una prueba de Dios y como prueba va a pasar, porque Job sufrió prueba, pero no fue toda la vida, fue un momento, un rato, sí, un rato que la pasó mal, pero es una prueba que Dios tiene para saber si realmente estás con Él en las buenas, pero también en las malas. ¿Y qué pasa? Job, ¿qué pasó? Cuando pasó la prueba, todo se le restauró al doble, lo vemos en la Biblia. Y con Sor Faustina también aquí se menciona, ¿no? Como todas estas preguntas que a veces tenemos, cómo dice que es precisamente para agradarle a Dios y que Dios no nos abandone y que va a estar allí porque Él nos visita aún en las pruebas. Y termino con esto diciendo, terriblemente atormentada por estos sufrimientos, entré en la capilla y de la profundidad de mi alma dije estas palabras: haz conmigo, Jesús, lo que te plazca. Yo te adoraré en todas partes y que se haga en mí tu voluntad, oh Señor Dios mío, y yo glorificaré tu infinita misericordia. Después de este acto de sumisión cesaron estos terribles tormentos. Y aquí vemos precisamente cómo le dice Sor Faustina lo mismo que nuestra Madre la Virgen María: hágase en mí según tu palabra, Señor, que yo te adoraré. Job también le dijo eso, ¿sí? Que lo iba a adorar por siempre. Job nunca maldijo a Dios, siempre lo adoró aún en las pruebas. Y escucha lo que dijo: para que los tormentos y las pruebas cesen, fíjense las palabras que dijo Sor Faustina. Eh, entró a la capilla y de la profundidad de mi alma dije estas palabras: haz conmigo, Jesús, lo que te plazca. Yo te adoraré en todas partes y que se haga en mí tu voluntad, oh Señor Dios mío, y yo glorificaré tu infinita misericordia. Fíjate con qué palabras, es decir, estás aceptando todo lo que te venga para darle gloria a Dios. Estás aceptando su voluntad, no tu voluntad, porque si fuera nuestra voluntad, a nadie nos gusta el sufrimiento, vamos a ser honestos, pero aceptando la voluntad de Dios, Él nos va a dar las fuerzas para aceptar ese sufrimiento. Y cuando uno acepta la voluntad de Dios, es decir, se está pegando a la divina voluntad, a esa divina voluntad de la que habla Luisa Picarreta, a esa divina voluntad de la que hablan los libros de Marga, los mensajes proféticos de Jesús a Marga. Esa es la divina voluntad que nos están enseñando a vivir. Ahora, vayámonos a los santos aprobados si tú quieres. En este caso, bueno, por lo menos Luisa Picarreta, ¿no? Que de alguna manera ella también enseña a vivir la divina voluntad. Y la primera en vivir la divina voluntad fue nuestra Madre, la Santísima Virgen María, cuando le dijo al ángel Gabriel: hágase en mí según tu palabra. Porque es decir, hágase en mí según la voluntad de Dios. Allí estamos aceptando la divina voluntad en nosotros. Estamos entregando nuestro querer en el querer de Dios. Nuestro querer se lo estamos dejando al Señor para que el querer que el Señor quiere sea el de Él, sea su voluntad y no la nuestra. Y fíjense cómo dice que después de esto, dice, después de este acto, después de este acto de sumisión, cesaron estos terribles tormentos. Fíjate qué tan fácil, ¿no? Es decir, bueno, pareciera fácil, ¿no? Pero a veces muchas personas no saben que cuando uno está viviendo este tipo de pruebas, tú debes decirle: Señor, hágase en mí tu palabra, hágase en mí, perdón, según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué? Porque de esa manera tú estás aceptando el sufrimiento que Dios te está dando y Dios va a calmar tarde o temprano ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque simplemente es una prueba para que tú llegues a ser, ¿qué? Santo. Recuerda lo que Yahvé nos menciona en el Antiguo Testamento, nuestro Padre Yahvé: sean santos porque yo, Yahvé, su Dios, soy santo. Y primera de Pedro en el Nuevo Testamento también reafirma, Pedro dice, como dice la Escritura: sean santos como su Dios es santo. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos invita a la santidad, que precisamente es el vivir en la divina voluntad ya desde la tierra para llegar a ser santos. Bueno, esto es todo, espero que te haya gustado. Si hay dudas en los comentarios, que Dios te bendiga.